Desde la Universidad Grandview en Des Moines para un foro con el ex vicepresidente Mike Pence. Soy Dana Bash. Esta noche vamos a oír de un nuevo candidato en el campo republicano, que es el vicepresidente Mike Pence, que anunció su candidatura el día de hoy. Algo sin precedentes en la política moderna de Estados Unidos, que un ex vicepresidente se postula en contra de un presidente, y en esta contienda se enfrenta a Donald Trump y también a muchos otros rivales para entonces derrotar al presidente Joe Biden. Esta noche se trata de los votantes y de los temas que determinan quién va a ganar la nominación republicana. Esta noche los votantes de Iowa tienen la oportunidad de hacer las preguntas al vicepresidente. Yo tendré mis propias preguntas. Este foro es parte del proceso primario de las elecciones republicanas y por eso las personas que están aquí son aquellos que dicen que van a participar en las asambleas partidarias republicanas de Iowa y que planean inscribirse como republicanos. Nuestra audiencia viene de todo el estado y representa a los republicanos de Iowa. Esta noche los que van a hacer las preguntas fueron escogidos de diferentes grupos de negocios, de fincas, de granjas, de asociaciones, de grupos de padres y maestros, de asociaciones que abogan por distintas causas. Aparte de las preguntas, de los que hacen las preguntas, hay personas de la campaña de Pence y les hemos pedido a todo el mundo que sea respetuoso a todos los que se encuentran aquí para que las personas en casa puedan oír al candidato. Ahora, démosle la bienvenida al ex vicepresidente Mike Pence. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Señor, gracias. Es un placer verlo. Puede tomar Muchas asiento. gracias. Primero vamos a hablar feliz cumpleaños. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Qué maravilla pasar Gracias. su cumpleaños aquí Gracias, con Dana. nosotros. Directamente. Por supuesto. Como mencioné, como vicepresidente que se presenta en contra de un presidente con el cual trabajó, no ha sucedido en la historia moderna de Estados Unidos. ¿Por qué decidió entonces postularse en contra de su ex jefe? Bueno, antes que nada, gracias, Dana, y gracias a la CNN por tener este foro y gracias a toda esta gente tan estupenda por la bienvenida tan calurosa que me han dado. Es un privilegio para Karen y yo estar con todos ustedes y estar aquí para el primer estado de la nación donde yo voy declarando que soy precandidato para la campaña para la presidencia de los Estados Unidos. Mis motivos por ser precandidato, primero, amo este país. Estados Unidos ha sido tan buena con mi familia. Mi abuelo vino como migrante, entró a la isla Ellis, fui nombrado por él, luchó por este país y mis padres establecieron todo lo que cuenta, una familia, un negocio y un buen nombre, y era el sueño de Estados Unidos. Yo tuve la posibilidad de vivir esto durante el tiempo que yo estaba en el Congreso como conservador. Como gobernador del estado de Indiana fue también un gran privilegio ser el vicepresidente de los Estados Unidos. Pero las oportunidades que tuvimos para servir, la experiencia desarrollada con ese sentimiento de llamada que hay en este momento me viene porque este país está en problemas. Así lo veo. Creo que el presidente Joe Biden y los demócratas han debilitado al país. Tenemos una crisis en la frontera con una inflación nunca vista. Tenemos crimen. La salida de Afganistán fue una catástrofe y le ha dado alas a los enemigos nuestros en el mundo. Y los que tienen la experiencia para traer un verdadero cambio y que Estados Unidos vuelva a un sentido común, con principios conservadores, para poder defenderlos. Por eso soy precandidato a la presidencia. Vamos a hablar de muchos de esos temas, pero voy a hablar algo que usted mencionó más de una vez durante su discurso de lanzamiento de campaña. Usted dijo que el 6 de enero usted escogió la Constitución por encima de Donald Trump. Ahora los votantes van a tener esta misma elección. Para estar claro, ¿usted me está diciendo que un voto para Donald Trump es un voto en contra de la Constitución? Bueno, lo he dicho muchas veces, incluyendo en este canal y en otros, y en el libro que escribí, por cierto. El 6 de enero fue un día trágico para nosotros, pero gracias al valor de las fuerzas del orden pudimos volver a seguir con el trabajo del Congreso y cumplir con la voluntad del pueblo bajo la
Constitución y creo que por la gracia de Dios hice mi trabajo aquel día apoyando a la Constitución de los Estados Unidos con el juramento que había tomado. Pero pensé que era importante porque lanzando esta precampaña el presidente y yo teníamos dos vías diferentes. No ha cambiado y hay muchas diferencias sobre el futuro y el porvenir de este país del Partido Republicano que se articula en la fecha de hoy. Cuando el presidente dijo que tenía derecho a anular las elecciones, dije que él me estaba pidiendo elegir entre él y la Constitución. Yo opté por la Constitución y siempre lo haré. Fue un día difícil y francamente esperaba que el presidente se diera cuenta que hicimos nuestro deber bajo la Constitución de presidir tal como los fundadores lo dijeron en relación con las elecciones. Dije que el presidente Trump se equivocó entonces, lo sigo diciendo, pero sí pienso sinceramente que es importante recordar que los que tomamos el juramento para servir en la presidencia y vicepresidencia prestamos juramento supremo que es de defender la Constitución de los Estados Unidos. Y le pido al pueblo de Iowa y de los Estados Unidos que me den ese privilegio y siempre defenderé la Constitución de los Estados Unidos de América, pase lo que pase. Ahora quiero pasar una pregunta a la audiencia. Tengamos una pregunta sobre eso. Conozco a Kit Nugent, él estudia en Georgetown. Antes fue pasante para el senador John Ernst. ¿Qué tal, señor vicepresidente? Mi pregunta es, ¿está usted preparado para refutar las denuncias del expresidente Trump sobre el poder para anular los comicios del 2020? Bueno, te voy a pedir que escuches mi discurso de hoy. La respuesta es sí, es importante. Y no es que yo pensara que no hubieran irregularidades en el 2020. Yo creo que las hubo y lo dije. Tenía dudas sobre reglas que se cambiaron en algunos estados con la excusa del COVID, pero una vez que los estados certificaron estas elecciones y que los tribunales dieron el visto bueno, mi deber estaba claro. La Constitución dice claramente que el trabajo del vicepresidente, el presidente y el Senado es de presidir con una sesión conjunta del Congreso donde el colegio electoral abre y cuenta y se abrirán y se contarán. Eso es lo que dice la Constitución y es lo que hicimos. Y quiero que el pueblo sepa que creo sinceramente que hicimos nuestro deber. La Biblia dice que uno sigue con su juramento y duele y lo entiendo. Sé que hubo una decepción en el 2020 con las elecciones. Yo estaba en los boletos, pero creo que el partido tiene que ser el de la Constitución. Hemos tenido muchos demócratas que han violado derechos constitucionales y ahora creo que el pueblo de Estados Unidos tiene que ver al Partido Republicano diciendo ese es un partido con hombres y mujeres que se dedican a la protección, defensa de la Constitución de los Estados Unidos. Señor vicepresidente, Donald Trump dijo que tiene la inclinación a perdonar a muchos de los miembros de la turba que atacó el Capitolio el 6 de enero. Esas personas, por supuesto, fueron parte de esa misma turba que cantaba que querían ahorcarlo a usted. ¿Usted consideraría perdonarlos a alguno de ellos? Bueno, el 6 de enero yo mandé un tuit pidiendo al pueblo que saliera del Capitolio y que cesara con la violencia. Y los que no lo hicieran iban a ser enjuiciados. Y yo sigo pensando lo mismo a fecha de hoy. No podemos volver a permitir que lo que pasó el 6 de enero vuelva a suceder en el corazón de nuestra democracia. Y apoyo las decisiones y el debido proceso de los tribunales y en las leyes. Y no tengo ningún interés o intención de indultar a los que atacaron a los policías o cometieron actos de vandalismo en nuestro Capitolio. Señor vicepresidente, quiero hablarle acerca de unas noticias. Esta noche, recientemente, el Departamento de Justicia le dijo al presidente Donald Trump y a su equipo legal que quizás vaya a tener una acusación por no manejar bien los documentos clasificados. En su caso, usted lo encontró
encontraron no culpable. ¿Qué reacción tiene usted sobre eso? Bueno, la gestión de material clasificado es algo muy serio. Y por eso, después de que se hiciera público que había en la residencia del presidente y del expresidente, yo dije, hay que revisar esos archivos. Y encontramos una cifra pequeña de documentos que habían sido transferidos a nuestra residencia en Indiana. Inmediatamente informé al Departamento de Justicia y estoy agradecido después de la cooperación de que consideraron que no hubo problema. ¿Cooperación? ¿Usted ve que el caso de él es diferente? Bueno, digamos esto. Yo no conozco los hechos del caso del presidente. No conozco los hechos del caso del ex presidente. Pero lo que hay que tener en este país es el trato igual bajo la ley. Y Dana, usted no lo sabe quizás. Bueno, a mí me dejó muy perplejo en el verano pasado con la primera vez en la historia una orden de registro en residencia del expresidente. Y usted y yo nos hablamos y estuvimos participando en la comisión hace un año. Pero cuando hay un informe de que hay posiblemente material clasificado en mi casa, en la mañana siguiente estaban en mi residencia. Alertamos al Departamento de Justicia. 80 días más tarde se presentaron en su oficina. Y eso no es un trato igual bajo la ley. Eso así lo veo yo. Entiendo que usted está hablando de un tratamiento equitativo, pero la pregunta es que es el alegato, es que se hubo una obstrucción y usted no lo hizo. Realmente, esto es algo que los investigadores pueden ver como que sea posible. Quizás pueda ser imputado el expresidente. ¿Usted piensa que eso tendría que salir adelante? Ojalá que no. Ojalá que no. Vamos a ver. Hay distintos motivos. Primero, creo que sería algo que dividiría al país. En un tiempo en el que el pueblo de Estados Unidos sufre, las familias están pasándolo muy mal, con mucha inflación, con una crisis en la frontera como nunca hemos visto. Tenemos unas oleadas de fentanil en todas las ciudades de este país y mata a los jóvenes todos los días. Tenemos amenazas en el extranjero, oleadas de crimen en las ciudades. Tenemos que unirnos. Y este tipo de acción realmente echaría más leña a la división que hay en este país, al fuego de la división. Y sería también un mensaje horrible para el mundo, porque somos el ejemplo de la democracia, el símbolo de la justicia en el mundo. Y eso pasó una vez con una acusación al expresidente de los Estados Unidos, un mensaje horrible. Espero que el Departamento de Justicia tenga una idea más clara de cómo solucionar esto. Sí, quiero aclarar lo que usted está diciendo. Si se cree que cometió un delito, ¿no debería entonces seguir adelante con esa acusación formal? ¿Usted nos podría hablar un poco acerca de cumplir las leyes? Bueno, que quede claro, nadie está por encima de la ley. Pero con respecto a las circunstancias únicas aquí, mire, yo no tenía ningún motivo de tener unos documentos clasificados en mi residencia y asumí la responsabilidad. El presidente Biden también tenía documentos y lo mismo para el expresidente Trump. Pero yo esperaría que habría una forma, una manera de seguir adelante sin ese drama y esa acción de enjuiciar al presidente Trump. Tenemos que ir hacia adelante y volver a traer confianza en el trato igual ante la ley y bajo la ley en este país. Bien, si Donald Trump es declarado culpable de algún delito y usted es elegido presidente, ¿le otorgaría un perdón presidencial? No hablemos de forma hipotética, por favor. No estoy seguro de que me elegirán presidente de los Estados Unidos, pero tenemos, creo yo, una buena oportunidad. Pero si lo eligen,
Y Dana, usted está insistiendo como de costumbre, ¿verdad? CNN tiene una reputación que defender. Mire, hay muchas cuestiones importantes para el pueblo de Estados Unidos. Hablemos de lo que la gente de Iowa aquí habla, que son las políticas fallidas. Y tenemos que tener nuevo liderazgo en la Casa Blanca. Tenemos muchas preguntas. Para ser claro, usted se habló mucho acerca de estos temas en su discurso, pero quería pasarle ahora la palabra a la audiencia, sobre todo el tema de inflación. Eso es algo que es muy importante para todos los Estados Unidos. Scott Math, usted trabaja en la hotelería, usted es miembro de la asociación y es republicano de Des Moines. Scott. Muchas gracias y bienvenido a Iowa, ex vicepresidente. Gracias, Scott. Como ella dice, esto tiene que ver con la inflación, cómo impacta esto en nuestros comercios y también en la calle. Sí. Como padre de un graduado de universidad, se está embarcando en su nueva vida con precios increíbles en los productos en la tienda, tomar decisiones, frutas o productos procesados. ¿Qué planes o políticas va a respaldar usted para bajar el costo de estas necesidades básicas, para bajarlo? Bueno, ¿cómo se llama la hija? Se llama Rachel. Bueno, felicidades a Rachel por haberse licenciado en la universidad. Está aquí, ¿verdad? Así es. Bueno, buena suerte y enhorabuena. Bueno, vamos a ver. Qué bueno que se haya centrado en esta cuestión, porque la inflación está en un récord en 40 años. Y todo empezó cuando el presidente Joe Biden y los demócratas pasaron una ley de $2 billones por COVID con una inflación que ha sido no vista en 2 generaciones, con gastos innecesarios. Y lo sabían. Y estoy orgulloso de lo que hicimos durante nuestra administración para apoyar a las familias y los negocios y las empresas con la peor pandemia en 100 años. Pero estos demócratas llegaron y utilizaron la excusa de COVID para un despilfarro y unas políticas progresistas y los estadounidenses están pagando el precio de eso. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es controlar el gasto federal. Tenemos que imponer un bloqueo en todo lo que es el gasto separado de la defensa y de la frontera. Y tenemos que desconectar todos los gastos relacionados con el COVID. Señor vicepresidente. En segundo lugar, creo que la Reserva Federal tiene que hacer su trabajo, que es proteger a la moneda. Hace 10 años, estando en el Congreso, fui el autor de una propuesta de ley que acabó con lo que se llama el mandato dual y le pedimos que protegieran el valor del dólar y el pleno empleo. Fijémonos en el presidente, en el Congreso, para promover políticas que aseguren el pleno empleo, que ellos protejan el dólar y que los líderes sean responsables para que los estadounidenses tengan empleo. Bueno, quiero volver a algo que usted dijo acerca del gasto. Usted urgió al Congreso para que aprobara una ley de estímulos durante la pandemia de coronavirus. Muchos republicanos, incluyendo uno de sus rivales, Nikki Haley, cuando ella estaba aquí el domingo, criticó ese gasto. ¿Fue un error, específicamente teniendo en cuenta lo que acaba de decir? Bueno, estoy orgulloso de lo que el pueblo de Estados Unidos hizo con la pandemia peor en 100 años. En febrero del 2020, el presidente Trump me pidió que yo llevara el equipo de trabajo especial de coronavirus en la Casa Blanca y una de las primeras cosas que hice, había un grupo de científicos y especialistas en la materia. Algunos se hicieron muy famosos, por cierto. Pero inmediatamente añadí responsables económicos, el secretario de Agricultura, Larry Kudlow, el secretario del Tesoro, porque sabía que a la hora de aconsejar al presidente tenía que entender cuál iba a ser el coste para la economía de lo que se iba a hacer. Y tengo que decirle, creo que en todo eso hay lecciones que retener por si vuelve a pasar esto en Estados Unidos. Claramente. Bueno, ¿es alguna de esas? Pero tengo que decirle, la forma que hicimos el pago de protección salvó decenas de millones de trabajos aquí en Estados Unidos y en Iowa, y creo que la ayuda que se dio a las familias de Estados Unidos fue crítica.
crítica. Una vez más, estoy orgulloso de lo que el pueblo llegó a hacer, pero siempre puedo aprender y retener Vamos de lecciones. nuevo a la audiencia. Quiero que conozca a Maryland Dice. Es madre y presidente de 2 empresas de manufactura aquí en Iowa. Es republicana de Torrenda, que trabaja en el grupo de trabajo. Primero quiero agradecerle por su servicio y feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy amable. Muy breve. Quiero que usted comparta sus pensamientos sobre el aborto. Bueno, Mary, yo defiendo la vida y no tengo por qué pedir disculpas por esa filosofía. Cuando Karen y yo estábamos haciendo campaña para el Congreso hace 20 años, nuestros niños tenían 4, 5 y 6 años. Y recuerdo habernos fijado en ellos intentando explicarle a los niños por qué estábamos yéndonos y gastando todos nuestros ahorros para esa campaña en el Congreso. Mi esposa Karen miró a los pequeños y dijo, es por los niños. Y durante el tiempo que estuve en el Congreso defendí el derecho a la vida y también apoyé la legislación para acabar con la planificación familiar. Y como gobernador no solo defendí el derecho a la vida, sino que promocionamos la reforma de adopción, porque si creo que se defiende la vida, se tiene que defender a la adopción. Pero estoy muy orgulloso de haber sido vicepresidente en una administración que designó a 3 jueces del Tribunal Supremo que consiguieron acabar con la decisión Roe contra Wade. Y ahora, como estadounidenses, tenemos que tener principio y compasión para esta causa. Muchos estados, tengo que decirlo, tienen legislación en defensa de la vida, pero nos queda mucho por hacer para ganar el corazón y las mentes del pueblo. Pero teniendo compasión y sensibilidad y respeto para unos y otros, y estando con las mujeres que tienen crisis durante sus embarazos, como mi esposa y yo estamos haciendo en los centros de crisis, yo tengo que decirle que he estado 64 veces alrededor del sol y mi familia y yo no descansaremos hasta que la santidad de la vida vuelva a estar en el centro de la ley en Estados Unidos. Señor, cualquier prohibición del aborto debería tener excepciones debido a violación, incesto o por riesgo a la vida de la madre. Bueno, las excepciones estas siempre las he defendido y apoyado, Dana. Apoyo la enmienda en relación con esto. Y el presidente Joe Biden también apoyaba esto durante años y años. Él estuvo en contra de dar dinero del fondo público para financiar los abortos, pero reconocer esas excepciones. Pero luego abandonó sus posturas y la verdad es que los republicanos debaten de esto en el país hoy. Es importante recordar, sin embargo, siempre que la postura del Partido Demócrata es que hay que poder abortar hasta el momento del nacimiento con fondos públicos. Y hablamos de reglas nacionales con las 15 semanas que coloca a los Estados Unidos al nivel de los países europeos. La mayoría de los países europeos están con una regla de 12 a 15 semanas. Nuestras leyes están más en regla con países como Irán, China o Corea. Y uno de los privilegios que me dio como vicepresidente de los Estados Unidos fue defender la vida a nivel de Estado, local e internacional con el dinero del fondo público. La persona a la cual se va a enfrentar si lo nominan es el presidente Biden. Y él dice que haber quitado Roe versus Wade, esa es su postura, que el derecho al aborto hasta el punto de viabilidad, no hasta el nacimiento. Pero bueno, quiero hacerle otra pregunta más sobre este tema. ¿Usted piensa que los estados que prohíben el aborto tienen el deber de mantener a las mujeres que no pueden costear la manutención de sus hijos o quizás darle un subsidio para la atención de los niños? Bueno, esto es lo que quiero decir cuando hablo de compasión. El estado de Texas acaba de aprobar una ley muy a favor de la vida y no se le reconoció ese mérito.
porque en esa ley hay 100 millones de dólares para las mujeres que están en crisis y para ayudar a los nuevos nacidos. Ese es el futuro. Creo sinceramente que si vamos a defender la vida, tenemos que preocuparnos de los niños nacidos y de las mujeres madres, y tenemos que apoyar a las mujeres que traen a los niños al mundo. ¿Eso también incluye el pago después de maternidad o paternidad? ¿Incluye también atención subsidiada para los niños? Bueno, ese principio lo mencionamos en la administración, los responsables federales, pero no me quedaría ahí. No me quedaría ahí. Tengo que decirle que los estados en el país siguen defendiendo la causa de la vida, y creo que hay mucha generosidad del pueblo de Estados Unidos, y quiero tener principio y compasión. Es la forma de hacer las cosas y de defender la vida aquí en Iowa, en Indiana y en todo el país. Bueno, volvamos entonces a nuestra audiencia con las preguntas. Este es Michael Banks, es un fotógrafo jubilado que trabajaba en una estación de televisión local aquí en Iowa, es republicano de Des Moines. Michael. ¿Qué tal, señor vicepresidente? Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la actual situación en Ucrania y cómo ve que sería una resolución para este conflicto? Bueno, gracias, Michael. Gracias por esa pregunta. Mire, yo sé que algunos en este debate han hablado de una disputa territorial, pero no es así. Hay una invasión rusa no provocada. Y creo que los Estados Unidos de América tienen que seguir dando a los soldados ucranianos valientes los recursos necesarios para frenar esa invasión rusa y volver a recuperar su integridad territorial. Michael, somos los líderes del mundo libre. Somos el centro de la democracia. Y yo veía la doctrina Reagan. El presidente Reagan decía en el discurso de la Unión en el 85, dijo, nuestra política en los Estados Unidos será derrotar al comunismo en su país, le daremos los medios para hacerlo, para que aquí no tengamos que luchar. Y esa es la política que tenemos. Y el presidente Joe Biden ha sido lento a la hora de dar recursos militares a los ucranianos. Les prometieron 33 tanques Abrams en enero y todavía no se ha hecho. Los F-16 todavía tienen que venir de algún lugar. En nuestra administración acabamos con lo que habían prohibido durante la administración de Obama, con los misiles Javelin, con comidas y con mantas que daban nada más. Corregimos eso para que Ucrania pudiese resistir a la invasión rusa. Pero tenemos que darles esa capacidad de luchar y vencer a los rusos por dos motivos. Primero, porque yo conozco a Vladimir Putin. Lo he mirado a los ojos y le dije cosas que no le gustaron. Cualquiera que crea que Vladimir Putin se parará, tiene lo que decimos. En Indiana tiene algo por lo que luchar. Él no quiere frenar, quiere recrear esa esfera de influencia soviética en Europa del Este. Y vicepresidente, que quede claro, donde los hombres, como mi hijo que está en la Marina, tienen que ir a luchar porque entró en una zona OTAN. Así que primero hay que frenar la agresión rusa diciendo no permitiremos que los rusos rediseñen los territorios. Pero la amenaza estratégica del siglo XXI es China, y creo que la manera más eficiente de desanimar a los chinos que tengan agresiones y ambiciones militares en aumento en Asia es de dar a los ucranianos la posibilidad de derrotar a Rusia y echarlos. Eso mandará un mensaje fuerte a China. Vamos a hablar de China en un momento, pero tengo que hacerle esta pregunta. Algo que su ex jefe, Donald Trump, dijo durante su town hall aquí en CNN. Se le preguntó si quería que Ucrania ganara la guerra y él no lo dijo. ¿Qué mensaje manda eso a Vladimir Putin? Bueno, cuando Vladimir Putin invadió a Ucrania, el expresidente lo llamó genio.
Yo sé qué diferencia hay entre ser un genio y ser un criminal de guerra. Y yo sé quién tiene que ganar en esta guerra. Y es la gente que lucha por su libertad y por recuperar su soberanía nacional en Ucrania. Y no es nuestra guerra, pero la libertad sí es nuestra lucha. Y tenemos que darle al pueblo de Ucrania los medios de llegar al fin que se proponen. Usted mencionó a China y ha habido una cantidad de problemas, encuentros militares entre China y Estados Unidos, casi una colisión entre buques de guerra en el estrecho de China y también intercepción de casas. ¿Cómo respondería el gobierno de Pence sobre eso? El comunista chino solo entiende algo, una cosa, y es fuerza. La verdad es que la administración Biden ha reducido el gasto militar y una de las preocupaciones que tengo con el tope del presupuesto es que la inflación representa una reducción del gasto militar para el futuro. China saca un nuevo buque de guerra cada mes. Vemos las provocaciones en el aire, en los mares. Solo en la última semana están intentando tener cada vez más bases militares en islas en el mar de China. Tienen ganas de sacar a Estados Unidos del Asia Pacífica, pero necesitamos más que nunca un presidente que va a conseguir el apoyo del Congreso y del pueblo de Estados Unidos para tener un ejército adaptado al tiempo que vivimos, para mandar un mensaje a China y cualquier otro poder en el mundo que Estados Unidos de América defenderá sus intereses y defenderá a sus aliados y tendrá capacidad para hacer eso. Ese es el mensaje que hay que enviar. Y realmente creo eso. Pero estamos viviendo unos tiempos serios. Pero creo en la paz con fuerza. Yo pienso que las políticas de la administración de Biden, capitulando a Irán, pidiéndoles que vuelvan al trato nuclear, dándole a Rusia el oleoducto del norte, los desastres con la salida de Afganistán, realmente le ha dado alas a nuestros adversarios del mundo. Tenemos que mostrar nuevamente fuerza y creo que eso empieza con las inversiones correctas en defensa nacional y dando a nuestros militares los recursos que necesitan para llevar a cabo sus misiones y volver a casa sanos, salvos y seguros. Sé que usted apoya esa previsión del uso de TikTok. ¿Ha usado usted alguna vez TikTok? No. ¿Sus hijos? Vamos, lo volvemos a hablar más tarde, si te parece. No les he preguntado. Bueno, hay que entender, chicos, están recogiendo su información personal y todo lo que TikTok recoge, los chinos comunistas tienen acceso a eso. Creo que TikTok es incompatible con la privacidad y la seguridad de Estados Unidos de América y no solo se debería prohibir en las instituciones de gobierno, debería prohibirse en este país. Vamos a tener que tomar un pequeño descanso. Ya volveremos con el ex vicepresidente Mike Pence, posible candidato republicano. Cuando volvamos.
Presidente Mike Pence, usted habla mucho acerca de su fe y quiero hacerle una pregunta sobre eso. Usted fue criado católico y se convirtió en cristiano evangélico durante su universidad. Creo que usted es el único de sus 6 hermanos que no es miembro de la Iglesia Católica, que no va a orar allá. ¿Cómo se siente? Ya le vi que él miró a su esposa y a su hermano también lo miró. Bueno, mi hermano puede confirmar eso, pero bueno, vamos a ver. Yo realmente adoro cómo crecí como católico, por eso me ofendió cuando los Dodgers invitaron un grupo anticatólico para celebrar su victoria en el estadio Dodgers. No hay lugar para ese tipo de intolerancia religiosa en Estados Unidos. Punto. Pero yo crecí como católico, fue estupendo, pero en toda honestidad perdí interés en la religión durante mi secundaria. Tenía éxito social y pensaba que la religión no se necesitaba, no valía para nada, así que me alejé de la fe y fui a la universidad. Me encontré con unos jóvenes que eran cristianos y hablaban de una relación personal con Dios que era nueva para mí. Y fui a un grupo en el campus universitario en la primavera. En mi primer año se llamaba la Universidad Asbury en Kentucky. Estaba yo en una ladera escuchando cánticos y oraciones y fue como la primera vez que oí esas palabras de Dios. Y el que no cree en él puede perecer, pero tener una vida eterna. Y realmente estaba muy agradecido. Me levanté y acepté a Jesucristo como mi Salvador personal y mi Señor. Y mi vida no volvió a cambiar después de eso. Así que todavía voy a la iglesia con mi madre y estamos en distintas iglesias cristianas, pero para mí es la característica definitiva de nuestra vida. Soy cristiano, republicano y conservador, y lo digo en ese orden, y cada día intento respetar eso. Ahora quiero que conozca a Chad Weber. Eres un consultor retirado de Chas, por favor. Señor vicepresidente, gracias por estar aquí. Su fuerte fe cristiana es un indicador de su vida personal y de sus acciones políticas. ¿Cómo su fe cristiana lo va a guiar? Y si usted llegara a la presidencia con relación a los temas de inmigración del gobierno, inmigración para los pobres, para las personas, especialmente los de los países latinoamericanos. Bueno, es una pregunta estupenda y gracias por subrayar la importancia de la fe en nuestras vidas. Hay cuestiones de las que he hablado y he hablado, por ejemplo, de la santidad de la vida y es en relación con mi fe. Después de esa decisión de poner mi fe en el Cristo, obviando el Viejo Testamento, antes de estar en la sala lo conocía. Con la vida y la muerte, con esas bendiciones, escoja la vida para que sus hijos puedan vivir. Y por eso sabía que la causa de la vida era su causa y tenía que ser mi causa. Pero más ampliamente diría yo que me gusta su pregunta porque menciona el corazón de compasión que debemos de tener como creyentes. Y por eso cuando volví al Congreso de los Estados Unidos, y Dana se acordará de eso, era el presidente de la Asamblea Partidista Conservadora, y me fijé en lo que pasaba en la frontera y me parecía que tenía obligación moral como nieto de un inmigrante que había que acabar con la propuesta de reforma inmigratoria. No una amnistía, sino crear un nuevo sistema que permitiría a la gente que entrara legalmente en el país de forma ordenada, con seguridad fuerte en la frontera y un respeto fuerte de las reglas y un castigo para los empleadores que contratan a los ilegales. Pero también crear un programa de trabajador invitado. Era popular con los miembros del Congreso en el 2005. Los miembros del Congreso estaban impresionados con eso. Era la idea de que utilizaríamos las compañías del sector privado para trabajar
con el Departamento de Seguridad Nacional y tener un programa de invitado donde la gente podría ir y venir de forma legal. Y eso es algo que teníamos en los años 50, era el programa perfecto, pero los sindicatos acabaron con eso bajo el presidente Lyndon Johnson, y después que pasó, la inmigración ilegal se disparó. Y creo sinceramente que podemos reparar el sistema de inmigración que no funciona. Podemos establecer un sistema de inmigración basado sobre los méritos y las necesidades del pueblo de Estados Unidos para la gente que quiera venir a trabajar en la agricultura o trabajar aquí por un tiempo, pagar impuestos y luego volver a casa. Todo eso fue animado y motivado por mi convicción profunda de que no podemos mirar por otro lado en la carretera. La crisis en la frontera existe. Hay sufrimiento en ambos lados de la frontera. El pueblo aquí sufre y los carteles explotan a miles de personas, millones de personas, por el programa de tráfico humano más repugnante de la historia del hombre, con todas esas personas que son traídas por el cartel y por culpa de las políticas fallidas de la administración Biden. Podemos reparar esto, y me anima mi fe, me anima el hecho de que soy el nieto de un inmigrante, y le debemos esto a esta generación y a la próxima, un sistema de inmigración que funcione. Quiero hacerle una pregunta acerca de lo que sucedió durante un foro, de nuevo, del que hablé anteriormente, que el presidente Trump participó. Dijo que su política de separación familiar fue una plataforma efectiva. ¿Usted lo traería como presidente eso de nuevo? No. Bien. También abrió... Bueno, vamos a ver. La política de separación de familia empezó realmente bajo la administración de Obama. Y luego seguimos con eso hasta que el presidente Trump justamente dio marcha atrás. Hay que dejar de poner parches al problema. Hay que dejar esos arreglos pequeños. Tenemos que proteger la frontera. Tenemos que acabar con ese muro. Tenemos que poner la política con México en marcha, el título 42 y el abuso, como se hizo en nuestra administración. Y hay que reparar ese sistema fallido de inmigración de una vez por todas. Quiero volver de vuelta a las preguntas. Tenemos a una enfermera de Grand Junction que también está en el Consejo de la Ciudad Republicana que votó por Joe Biden. Laura, adelante. Gracias por traerme aquí. Gracias. Feliz cumpleaños. Como madre y como maestra, ¿qué piensa usted sobre los vouchers educativos y cómo piensa que esto puede afectar a las pequeñas escuelas? Bueno, qué pregunta más estupenda, y está orgullosa de su familia. Y yo tuve una maestra estupenda. Estuvo 15 años en la escuela pública, 15 en la iglesia, nuestra maestra de segundo año, y luego acabó siendo la mejor segunda dama de Estados Unidos que hubo en la historia de este país, mi esposa Karen. Si quieres saber cómo es Karen, pues piense, maestra de escuela, eso es lo que es ella. Y yo soy su alumno más preferido. 38 años, juntos, mañana. Mire, nosotros tenemos retos importantes en el campo de la enseñanza. Mucha de la población vulnerable se ve relegada y separada. Y durante mucho tiempo he creído que los padres deben poder elegir dónde van a ir a la escuela de los niños, que sea privado, público o de parroquia. Hay que darle la posibilidad de que elijan. Y voy a insistir en nombre de su hija, que está enseñando en la escuela pública. Mi hija enseñó eso también. Creo que las elecciones de educación que se amplían en el país, mi amigo el gobernador de Texas aprobó la primera legislación de poder elegir en Arizona e Indiana. Hemos seguido el mismo camino y otros estados van por el mismo camino, dando la posibilidad de que los niños elijan dónde van a poder ir a la escuela para todas las familias.
En cuanto a mí se respeta, yo creo en la competencia. Creo que dejando a los padres elegir dónde van a ir a los niños, las escuelas van a mejorar. Y tengo confianza de que las escuelas públicas pueden competir con las privadas y va a haber más respuesta en cuanto a los objetivos y valores del pueblo, de la comunidad, cuando tenga que competir para conseguir a esos alumnos. En Iowa estamos igual en el resto del país con esa ideología de género radical que tiene lugar en muchas escuelas públicas. Un grupo que yo fundé se ha implicado luchando contra el caso Lindmark, que es un caso donde no lo creerán ustedes, pero un estudiante tenía que traer un papelito de los padres para conseguir una aspirina de la enfermera, pero podían conseguir una transición de género sin decírselo a los padres. Pero dándole a los padres la posibilidad de elegir dónde van a ir los niños a estudiar, acabaremos con esa tontería de lo políticamente correcto y las escuelas respetarán los valores que tienen que respetar. Quiero hacerle otra pregunta de otro tema, pero está relacionado con esto y se trata de lo que está pasando en algunas legislaturas. Algunos estados controlados por republicanos han prohibido que los niños transgénero reciban esa atención para cambio de sexo, aún con el consentimiento de sus padres. Se habla mucho acerca de los derechos de los padres, lo ha hecho durante toda su campaña, pero antes lo hizo y lo ha hecho ahora. ¿Por qué cree que es el papel del gobierno entonces de anular lo que deciden hacer los padres, que es mejor para sus hijos? Bueno, yo apoyo fuertemente la legislación del Estado, como lo hemos hecho en Indiana, que prohíbe toda transición de género que sea química o cirúrgica para los niños si sus de menos de padres 15 apoyan años. eso. Y tengo que decirle, Dana, yo hablo como padre y hablo como abuelo ahora mismo. Mire, hay un motivo por el cual no se deja que los niños tengan un tatuaje antes de los 18 años. Porque los que somos padres saben que antes de los 18 años, bueno, no quiero decir nada, porque mis hijos, piensan que somos unos tontos y bueno. Pero no creo que el gobierno regula los tatuajes. Bueno, deje que le diga, cuando se habla de algo que es absolutamente vital, transformador, y que sabemos de los expertos de salud mental que más que no tiene efectos negativos sobre la gente a largo plazo, al menos los gobiernos de los estados tienen que decir sinceramente, como adultos, perfecto, que vivan como quieran, pero a los niños hay que protegerlos de la ideología de género radical. Nada de transición química o por cirugía antes de llegar a la mayoría de edad. Quiero estar clara. A ver, usted estaba tan reticente acerca sobre todo tan fuerte sobre los derechos de los padres, pero dicen que los padres, con el doctor, han dicho que es lo que es mejor para sus hijos. Si los hijos se sienten más cómodos haciendo es hacerse esa transición sexual, pero los padres no deberían permitírsele hacer eso, ¿es lo que usted me está diciendo? Bueno, vamos a ver. El Estado tiene la obligación de darle seguridad, bienestar y comodidad al pueblo del Estado. Entiendo lo que quiere decirme. No es un punto, es una pregunta. Bueno, pues lo que tenemos aquí es una ideología de género radical que está invadiendo las escuelas, las universidades y está en todo el país. Y yo creo que al menos tenemos que asegurarnos de que protegemos a los niños, que no tomen decisiones que van a alterar permanentemente sus cuerpos y van a poner sus vidas en un camino difícil y complicado. Y eso es lo que yo voy a decir. Bien, tengo una pregunta más sobre esto, porque algunas veces es fácil, y usted lo sabe perfectamente como legislador, es fácil hablar de las políticas, pero quiero hacerle esta pregunta a usted al nivel humano. ¿Qué le diría usted a un menor transgénero y a su familia que dicen que así es que yo me siento más cómodo, no me siento cómodo de otra manera, y sienten que usted está utilizándolos como objetivo? Yo diría que quiero a todo el mundo. Yo
abrazaría a la persona y a los padres. Pero antes de una transformación química o por cirugía diría, bueno, un momento, esperemos. Puede que haya excepciones, pero bueno, hay un motivo por el cual hemos puesto 18 años como límite en las categorías. Porque uno no sabe lo que quiere en la vida hasta los 18 años. Uno no sabe lo que es, quién es. Lleva tiempo ser un adulto, convertirse en un adulto. Y yo lo abrazaría y diría, te quiero, pero espera. Y así es como defendemos el interés de los niños. Muchas gracias. Vamos a tomar otro pequeño descanso, mucho más con el candidato vicepresidente Mike Pence cuando volvamos. No se vayan. Bienvenidos de nuevo al foro con el precandidato republicano ex vicepresidente Mike Pence.
Le voy a preguntar lo que estamos viendo que está sucediendo en todas partes, en la parte noreste del país. Decenas de miles de estadounidenses están respirando un aire tóxico por los incendios en Canadá. Durante su gobierno con el presidente Trump, se dijo que el cambio climático hace que los fuegos sean más graves y más frecuentes. ¿Eso será el cambio climático un tema importante si usted lo eligen presidente? Bueno, que quede claro, el clima está cambiando. No hay duda. No es tan radical como los radicales quieren presentarlo, pero hay cambio. Habrá cambios modestos a lo largo del siglo que viene, pero lo que tenemos que hacer es traer la innovación estadounidense en esto. Y la realidad es que durante nuestra administración reducimos emisiones de CO2 más allá de lo que la administración anterior se había comprometido a hacer, con innovación, con energía y gas natural. Y creo sinceramente que tenemos que asegurarnos de lo que hagamos con la protección del aire, de la tierra y del agua no se haga de una forma que ponga presión indebida sobre las familias y los negocios de Estados Unidos. Tenemos que asegurarnos de lo que hagamos no pondrá a los Estados Unidos en desventaja a nivel mundial. Me he fijado con mucho interés, tenemos niños que están en el oeste y están con esa preocupación, pero a nivel de gestión de bosques tenemos que hacer las cosas mejor en este país y tenemos que decirles a los radicales que hay que tener algunos árboles quitados en el bosque para que el bosque sea saludable. Sé que estamos hablando de Canadá, pero tenemos que tener más sentido común en la gestión de los bosques. Muy bien, vamos ahora a pasar con la audiencia. Susan Olson es gerente de subvenciones federales y también es parte del Consejo de AERP, es republicana y dice que ya votó por Joe Biden. Susan. Gracias por tenerme aquí. Mi pregunta es sobre el seguro social. Señor vicepresidente, ¿cómo protegerá el seguro social para las futuras generaciones y cómo podremos recibir los beneficios? Bueno, cumplo 64 años hoy, así que mi interés en la seguridad social crece. No le voy a decir hasta qué punto está interesada mi esposa. Estos son programas que los estadounidenses esperan que funcionen y hay que mantener esa promesa. La realidad es que Medicare y la seguridad social van a la quiebra en cuanto pasen 5 años. Y bajo la ley habrá cortes obligatorios en la seguridad social y en Medicare. Por eso no entiendo cómo Joe Biden ni siquiera quiera hablar con los miembros del partido político que pida reformas de sentido común que vuelvan a poner la seguridad social y Medicare en una fundación sólida. Y eso va a ser un lastre para nuestros niños y nuestros nietos. Y es una decepción la posición y postura de Donald Trump, que es parecida a la de Joe Biden. No tiene sentido, no es solvente, porque no solo vemos cortes obligatorios en esos programas, no hay mejoría, no hay reforma. Y sinceramente, Dana, la deuda de 33 billones, que es el tamaño de la economía de este país, la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que tenemos una deuda del tamaño de la economía, tiene que crecer, sobre todo por esos programas especiales en los próximos 25 años de 33 billones de dólares a 150 billones de dólares. Si llegamos a ese punto, mis 3 nietas tendrán unos 20 años, tendremos elecciones que serán malas. Tendremos o cortes en esos programas que no queremos permitir o tendremos obligación de recaudar más impuestos.
y los estadounidenses no la aguantarán. Por eso sé que mucha gente dice no es político hacerlo, pero tenemos una obligación moral de hacer que haya solvencia a largo plazo de seguridad social y de Medicare, diciéndole a los estadounidenses, más allá de los 40 años, el sistema que hay existe, pero para los de menos de 40 años tenemos que tener unas reformas con menos carga para la deuda y cambiar esos nuevos programas en nuevos y mejores programas para los jóvenes. Y se puede conseguir. ¿Usted subiría la edad de retiro, de jubilación? ¿Usted subiría la edad de jubilación? Bueno, creo que lo primero que va a pasar, Dana, es que tenemos que hacer que el pueblo entienda la naturaleza de la crisis del presupuesto. No tiene sentido para mí que el primer presidente de 80 años de la historia del país no quiera ni hablar de un sistema de jubilación y de una asistencia médica para los mayores que va a la quiebra y podría llevar el país a la quiebra. Bueno, dice que los republicanos también dicen... Bueno, veamos. Es el tema de la deuda y del tope, pero a largo plazo estoy de acuerdo con su punto. Hay demasiados republicanos que también dicen que no hay que hablar de eso. Yo creo que cada vez que se le dice la verdad al pueblo de un reto que hay en este país y se le da compasión y sentido común en las reformas, con una reforma del sistema, que puede ser un cambio en cuanto a la edad para poder cobrar, pero también incluyendo a los jóvenes para que inviertan parte de los impuestos en un fondo mutuo como el programa TSP, que 10 millones de empleados federales utilizan. Y podríamos tener un retorno más alto sobre las inversiones, cambiando la estructura que se recibiría bajo Seguridad Social y alejándose de esa deuda. Se necesita liderazgo, participación del pueblo y que quede claro, yo creo que la democracia depende de dosis fuertes de civilidad y creo que debemos tener liderazgo en un nivel que tiene la capacidad de tener esos problemas importantes y generarlos de forma respetuosa para que nosotros podamos sentarnos en una mesa para llegar a un acuerdo. Y si soy presidente, les prometo que será lo que queramos hacer a diario. Volvamos a la audiencia. Marianne Anusa trabaja para una organización sin fines de lucro que ayuda a los niños con problemas de salud mental. También es miembro del Comité Central Republicano y es de Council Bluff. Mary. Señor vicepresidente, gracias por volver a Iowa y por su servicio a la nación. Los estadounidenses han perdido la fe en el gobierno, desde los CDC al FBI. ¿Qué haría usted como presidente para restaurar la confianza en las decisiones de nuestro gobierno federal? Bueno, primero estoy muy de acuerdo con usted. Los estadounidenses han perdido la fe en nuestras instituciones, a sentido amplio, especialmente a nivel federal. Pero intento recordarle a la gente con mi anuncio aquí en Iowa que hay muchos problemas en el gobierno, pero esto sigue siendo una gran nación con gente estupenda. Pero el gobierno tiene que estar a la altura del pueblo. Y todo empieza con entender las políticas. Y es una de las cosas que aprendí cuando llegué a Washington DC hace 20 años. Y es que la gente de la que uno se rodea define la capacidad de uno de servir y de llevar a cabo las políticas que tienen que llevarse a cabo. Yo no sé, Marianne, cómo llego de aquí a el 20 de enero 2025, que el buen Señor lo decida y el pueblo también lo decida, pero lo digo con mucha humildad, basado en mi experiencia en el Congreso, las relaciones que todavía tengo ahí, basado en mi servicio como gobernador y las conexiones que tengo con los gobernadores en todo el país. Basado en lo que hice como vicepresidente. Le prometo, sabría qué hacer y sobre todo con quién hacerlo para que este país vuelva a funcionar desde el primer día. Se trata de poner en marcha un equipo con mayoría en la Cámara y del Senado, tener socios en las legislaturas de los estados. Y lo digo con mucha humildad.
La presidencia no es un lugar donde uno va para formarse. Los retos que tenemos en nuestro país con el crimen en las ciudades, la crisis en la frontera al sur, el asalto en nuestras libertades, el pueblo entenderá en los días próximos que necesitamos un liderazgo con experiencia y saber hacer que pueda unir un equipo. Yo le prometo que si me eligen, tendremos un equipo sólido desde el primer día. De nuevo con la audiencia, usted mencionó los delitos y los crímenes. Tengo a Cheryl Mass, que va a hacer una pregunta. Ella trabaja en un hotel familiar y es republicana de Des Moines. Cheryl, por favor. Buenas noches, señor vicepresidente. ¿Cómo manejaría usted las mayores tasas de criminalidad en nuestras ciudades? Bueno, antes que nada, diría que no vamos a quitarle los fondos a la policía. Tenemos que apoyar a los que trabajan en las fuerzas del orden. Y debo creer que el elemento criminal en este país se ha visto fortalecido por los movimientos radicales de la izquierda de quitarle fondos a las fuerzas del orden. Y hemos visto un aumento de crimen, pero también es importante de que nos pongamos las pilas en cuanto a los que cometen delitos serios. Tenemos lo que se llamó la ley del primer paso a nivel federal y el presidente Trump lo firmó. Y cuando era gobernador en Indiana firmamos una legislación parecida, pero ahí no solo creamos una oportunidad para reducir el recidivismo, para que la gente vuelva una y otra vez a la prisión, para que tenga una nueva vida, que viva honradamente, pero también subimos los castigos en los delitos y crímenes serios. Y esa oleada de crimen en nuestras ciudades acaba con muchas vidas. Acabamos de pasar el fin de semana del recuerdo y mis padres viven en el sur de Chicago y me da pena lo que está sucediendo en Chicago y en otras ciudades de este país. Yo creo que debemos tomar distancia con la política que hay. Tenemos que ponernos serios y duros con los crímenes violentos y hay que darle a las ciudades la posibilidad y las fuerzas y las capacidades para restaurar ley y orden en las calles. Y les prometo que haré eso como presidente. Quiero decir, porque hay otras personas que hablan también de eso, la ATF dice que muestra que más de la mitad de las armas recuperadas que se hacen en Illinois en el 2021. En Indiana, así que creo que también añadir eso. Quiero hablarle acerca de la ley de reinserción después de salir de la cárcel, que se llama First Step Act. Él dice que si Ron DeSantis es elegido, él la va a revocar. ¿Qué responde? Bueno, acabo de decir que hay que tomar un poco de distancia con todo esto. Y tenemos una oleada de crimen en las ciudades principales de este país. Más que nunca hay que imponer sanciones más fuertes sobre las personas que están agrediendo a las familias en este país. Y entonces estoy de acuerdo con otros en cuanto a eso. Pero también tengo que decirles que en la categoría de los tiroteos masivos, y lo hemos hablado durante mucho tiempo, y ya basta. También estoy cansado de que cada vez que haya un tiroteador que acaba con muchas vidas, acabó pasando hace unos días. Washington DC inmediatamente hace que cada uno vaya a su esquina y se hable se eroda el derecho de los ciudadanos a tener armas. Pero yo dije, bueno, hay que ser más duros con los que son los autores de esos tiroteos. Y justicia aplazada es justicia negada. Y si uno acaba con muchas vidas, tiene que ser ejecutado
no en años, en meses. Hay que tener debido proceso, muy rápido. Cualquier persona que cometa esos crímenes con tiroteos masivos tienen que entender que dentro de un plazo no mayor a 18 meses ya sabrá cuál es su castigo. Y también como país, y ahora estoy hablando como abuelo, ya. Karen y yo hemos sido abuelos 3 veces en los últimos 2 años y son perfectos. Son niñas increíbles, pero tengo buenos amigos que están aquí esta noche, que tienen hijos jóvenes en la escuela en Nashville. Se acabó con ese asesino por el valor de los policías que acabaron con este tipo. Pero él tenía una lista con las hijas de mi amigo, estaba en esa lista. Nosotros tenemos que acabar con la discusión sobre la seguridad en la escuela, y si se necesita fondos y legislación federal, hay que tener un guardia de seguridad formado, entrenado y armado en cada escuela en Estados Unidos. Quería preguntarle de eso precisamente, porque lo que vimos en Uvalde, lo que vimos en Parkland, es que los guardias armados no siempre funcionan. No es suficiente para detener un tiroteo masivo. ¿Qué le dice usted sobre eso? Lo hemos visto suceder cuando había guardias y no pararon a esa persona que tenía un arma semiautomática. Bueno, primero, por eso digo entrenado y armado. En el estado de Indiana, literalmente había sido elegido como gobernador, pero todavía no había tomado el juramento. Y hablamos con los legisladores y dimos fondos inmediatamente para lo que llamamos oficiales y agentes de recurso. Y no hemos visto un incidente como este en nuestro estado, pero hay que tener formación y entrenamiento. Si se necesita fondo federal, pues adelante, hagámoslo. Entiendo que haya recursos de estados. Yo quería, cuando era gobernador en Indiana, equilibrar los presupuestos y hay recursos limitados, lo entiendo. Acabemos con esta conversación en Washington, D.C., y hagamos que haya fondos disponibles no solo para un guardia, sino un guardia formado, entrenado, que puede ser miembro de la comunidad en la escuela, tener a alguien que entienda quiénes son los niños, cómo son, entender de qué van. Y también lo he dicho, tenemos que devolverle a nuestro país el cuidado institucional de salud mental. La gente que son un peligro para sí mismos, para las comunidades, demasiadas familias. Recuerdo lo de Parkland, cuando hubo ese tiroteo ahí. Saber cuántas veces la madre del tiroteo fue a la policía pidiendo ayuda y la respuesta fue: no podemos hacer nada, no sabemos dónde llevarlo. En los años 70 nos alejamos del cuidado de salud mental y de las instituciones de salud mental. Tenemos que volver a eso por los jóvenes que tienen enfermedades mentales serias. Deben saber dónde ir y tenemos que ajustarlos. Y las leyes esas de las cuales se le permite quitar el arma a las personas, la ley Red Flag, porque esa persona representa un peligro. ¿Se le puede retirar entonces esas armas a las personas que quizás sean peligro para ellos o para los demás? Hay que darle las herramientas a las fuerzas del orden, especialmente esos agentes en las escuelas. Si sienten que alguien puede ser un peligro para sí mismo o los demás, hay que intervenir. Pero hay que tener cuidado con las leyes de llamada de atención, Red Flag. Hay que asegurarse de que el debido proceso sea protegido para los estadounidenses. No podemos permitir que leyes como esas erosionen los derechos constitucionales de poder llevar armas en este país. No queremos crear, especialmente en unos tiempos en los que hay desconfianza para las instituciones, especialmente el Departamento de Justicia. No queremos que el pueblo piense que hay una oportunidad para que alguien venga y les quite un arma que posea de forma legítima y legal. Creo que el debido proceso es importante.
Tenemos que tomar otro descanso, pero usted también habló acerca de acelerar ese proceso de las personas que están en tiroteos masivos. Muchas de las personas que son tiradores tienen la intención de que van a morir. Entonces, ¿cómo esa temor a que sean ejecutados va a ser algo que no los permita que hagan eso? Bueno, yo sigo esas historias tan de cerca como usted. Y vimos una tragedia en la Casa Blanca, una tras otra, y oímos de eso y vemos después de lo que pasa que entraron sin preocupación de sobrevivir. Yo creo en el aspecto intimidante de la ley y que quizás, si quedara claro, piénsenlo, el tiroteo de Parkland va a estar en la cárcel el resto de su vida en la Florida. Eso no es justicia. No se quita la vida a 20 jóvenes para estar en 3 metros cuadrados encerrado el resto de tu vida. El viejo libro dice que si se le quita la vida de un hombre, se le quitará la vida a este también. Hay que volver a la justicia rápida y cierta en este país. Y espero, y quizás sea sentido común nada más, espero que si el mensaje es ese, de que esos cobardes van a los sitios pensando que no hay armas y empiezan a dispararle a inocentes, si supieran que si se les captura, que van a tener que enfrentarse al castigo último en meses, no en años. Creo que eso va a ser un elemento disuasivo. Bueno, tenemos que tomar otro pequeño descanso y ya volvemos más con el precandidato republicano, el ex vicepresidente Mike Pence. Ya regresamos. Uno, dos, tres, cuatro. Thank you for your question, too. 3 minutes left. That's great. Thanks. Hello. Hi. Great to meet you.
Bienvenidos de nuevo al foro con el precandidato republicano ex vicepresidente Mike Pence. De nuevo les quiero presentar a Jesse Johnson, un republicano de Adel. Y es contador y director de su parroquia, en su iglesia. ¿Qué tal, señor vicepresidente? Hola, qué bueno verte aquí. Mi pregunta es, ¿cómo planea usted llegar a esos republicanos que solo van a votar por Trump o por nadie? Bueno, vamos a ver. Creo que Joe Biden y Kamala Harris van a unir al Partido Republicano. Yo soy precandidato a la presidencia de Estados Unidos y ojalá acabe prevaleciendo, pero no me preocupa la unidad del partido. Allá por donde voy, oigo la preocupación de la gente de las políticas fallidas de la administración Biden-Harris. Es increíble lo bajo que hemos caído en solo 2 años y medio. Esa salida desastrosa de Afganistán fue el principio de todo esto. El caos que hay en el mundo en sentido más amplio, no solo en Europa del Este, no solo las provocaciones de China, viendo China que está negociando acuerdos entre Irán y Arabia Saudí, hay un vacío de liderazgo a nivel internacional. El pueblo lo sabe aquí y lo entienden. Y aquí en casa, lo que escuchamos de las familias aquí en Iowa, que quiere llegar a fin de mes. Yo estuve en una gasolinera, Dana, en Hobart, Indiana. Había una mujer, una madre, que se estaba quejando del precio de la gasolina. Y había periodistas ahí, 2 niños ahí, y le dije a los niños cómo aguantan, y a la madre cómo aguantan con esos precios de la gasolina. Bueno, está bien, solo tenemos que ir al banco de comida una vez a la semana. Y entonces le dije, ¿no trabaja? No, mi esposa trabaja, yo estoy en casa, pero realmente solo queda ese poco dinero para la comida. Con el precio de la energía, de la gasolina, pues hay que ir al banco de comida. Y bueno, 2/3 del pueblo de Estados Unidos va de cheque en cheque. Así que cuando se habla de división del Partido Republicano, mire, va a haber un debate muy animado y no solo el presidente y yo tenemos diferencias, pero una visión diferente para el partido. Yo creo en el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, con responsabilidad fiscal y defender los principios de la vida sin disculparse. Una vez que el pueblo de Iowa haga su papel y los votantes tengan su papel, yo sé que harán lo que hay que hacer y espero que sea yo el elegido, con apoyo de republicanos independientes y muchos demócratas que saben que lo podemos hacer mejor. Usted dijo algo más cuando anunció, dijo que cualquier persona que se pone por encima de la Constitución nunca debe ser presidente de Estados Unidos, claramente refiriéndose al expresidente Trump. Una hora después, usted juró que iba a apoyar al candidato republicano. Si usted piensa que Donald Trump no debe ser presidente, ¿cómo puede comprometerse a apoyarlo a él si él es el nominado? Bueno, lo que dije hoy es que el que se ponga por encima de la Constitución no debería ser presidente. Eso para empezar. Y cualquier otra persona que se ponga por encima de la Constitución no debería ser ya presidente nunca más. Ojalá que el presidente Trump cambie algún día sobre lo que pasó aquel día trágico. Ojalá lo haga. Tendremos diferencias que serán objeto de debate, pero hay que recordar que es esencial que el presidente de los Estados Unidos jura apoyar y defender a la Constitución de los Estados Unidos y ejecute las leyes de forma fiel. Pero al centro de eso está la voluntad de someterse a la sabiduría colectiva de generaciones de estadounidenses. Y yo pienso que debería ser un prerequisito de cualquier hombre o mujer en la presidencia de estar de acuerdo de nunca colocarse por encima de la Constitución.
Mi hijo está en la Armada. Él es piloto en la Armada realmente. Y ese día mi hijo me miró y me dijo, papá, tú juraste lo mismo que yo juré. Nada más importa. Y los militares, los que están en las Fuerzas Armadas, apoyan a la Constitución. No les damos la opción de decidir si es en el interés de ellos o no. Les decimos, vayan, sin pensar en su seguridad personal. El que sea presidente de los Estados Unidos no debería tener una visión diferente. Pero en cuanto a apoyar un nominado republicano, yo empecé en la política como demócrata, pero en cuanto oí la voz y los ideales del presidente número 40 de los Estados Unidos, me uní a la revolución de Reagan, fui para adelante y nunca miré para atrás. Apoyaré al nominado republicano en el 2024, especialmente si ese nominado soy yo. Pero tengo que hacer una pregunta de seguimiento de eso, porque usted lo ha dicho durante muchos años, soy cristiano, soy conservador y republicano en ese orden. Usted ha pasado mucho tiempo, todo el día de hoy, explicando el por qué usted piensa que el expresidente no cumplió con su juramento hacia la Constitución. Entonces, ¿cómo puede usted decir que lo va a apoyar si él es el nominado? Porque no creo que el candidato sea Donald ¿y si Trump. es? ¿Y si es? Bueno, tengo confianza en los votantes y los electores republicanos. Tenemos candidatos sólidos hoy, y sí pienso que la gente aquí en Iowa sabrán cuáles son los retos que tenemos y entenderán que tiempos diferentes llaman a un liderazgo diferente. No miramos hacia atrás, miramos hacia adelante, y creo que según lo que digan las encuestas y lo que digan los especialistas, independientemente de eso, el pueblo de Iowa va a entender lo que hay que hacer. Y no creo que mi ex compañero de fórmula va a ser el candidato. Estoy muy seguro de que habrá posibilidad de que ese candidato sea yo. Bueno, ahora de nuevo quiero pasarle la pregunta a una persona. Le quiero que conozca a una mamá. Ella es republicana de Ankeny, que tiene un estudio de baile, también miembro de la Asociación de Mujeres Dueñas de Negocios. Sebeza. Gracias, vicepresidente, por venir a Iowa. Gracias. Una pregunta. Si bien yo voté como republicana, me sentí muy bien de que el presidente Biden se iba a enfocar en unir a los dos partidos en Estados Unidos, pero eso no ha ocurrido. En mi opinión, los partidos y el país están más divididos que nunca, y como madre, como entrenadora de jóvenes, ¿qué pasos tomaría usted para traer a todas las partes a la mesa y para poner fin a las divisiones en este gran país? Agradezco la pregunta. Es algo que es muy importante en cuanto a lo que quiere para su país. Lo he dicho antes, creo que la democracia depende de la civilidad en dosis fuertes. En los últimos años de mi carrera hemos siempre querido acercarnos a ese ideal. Mi fe me obliga a tratar a los demás como quiero que me traten. Y si no respetaba eso al principio de mi carrera política, 10 años más tarde, cuando se presentó la oportunidad, lo que hicimos fue exactamente eso. Y francamente, a lo largo de mi carrera como gobernador, como congresista, como vicepresidente, siempre he querido seguir esos principios. Creo que la política está más dividida aquí que nunca antes en mi vida, al menos. Pero no creo que el pueblo de Estados Unidos sea tan dividido como nuestras políticas. Karen y yo fuimos a Indiana, compramos una propiedad de 5 acres después de dejar la Casa Blanca, y una de las cosas que aprendí es que uno sale de Washington D.C. a 15 millas de Washington D.C. La gente se lleva bien. La gente de Estados Unidos se respeta mutuamente. Es gente con la que podemos estar en desacuerdo, pero hay civilidad.
Y creo que el gobierno es tan bueno como la gente que hay en el país. Y creo que con los retos que hay ahora en Estados Unidos, en un mundo que parece cada vez más peligroso, con inflación, la crisis en la frontera, un crimen en las ciudades importantes, un asalto sobre nuestros valores y principios, las escuelas que fallan en cuanto al sistema educativo. Tenemos que tener un entorno en la política que nos anime a dirigirnos la palabra. Yo escribí un libro sobre mi carrera y le voy a decir que teniendo ese enfoque en mi carrera, yo tuve relaciones con la gente en el Congreso, gente con la que no tenía ningún tipo de acuerdo. Uno de ellos era John Lewis, el representante del movimiento de derechos civiles y brazo derecho de Dr. Luther Martin King. John y yo no teníamos acuerdo en nada. Solo estaba de acuerdo en que él era un gran hombre y reconocemos la importancia de la fe cristiana para ambos. Y nunca se me olvidará, cuando estaba dejando la conferencia de los republicanos, John Lewis me llamó si Karen y yo estaríamos de acuerdo en estar en el peregrinaje para cruzar el puente Pettis, ahí donde él mismo había sido apaleado casi al punto de perder la vida, y por un sufrimiento y su lucha se acercó a una unión mejor. Fue uno de los grandes privilegios de mi vida para que Karen y yo cruzáramos el puente con John Lewis. Sentí que falleciera. Fue una pérdida personal cuando él nos dejó. Pero John y yo, una vez más, nunca estábamos de acuerdo en mucho, pero podíamos hablar. Y es lo que necesitamos cuando uno piensa en los retos que tenemos en Estados Unidos. Creo que hay que volver a ese tipo de política que refleja decencia, civilidad, que muestra el pueblo a diario. Y creo que lo conseguiremos. Y quiero ser parte de todo eso. Señor vicepresidente Mike Pence, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a nuestra audiencia, a todos los que están aquí en la Universidad Grandview University. Por favor, sintonícenos el lunes a las 8 de la noche para el próximo foro presidencial con candidatos republicanos de CNN, con el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Y ahora proseguimos con el análisis del foro de esta noche. Son 10 los aspirantes republicanos a la candidatura presidencial. Hoy, este miércoles, vieron ustedes a Mike Pence, el ex vicepresidente, quien hoy anunció formalmente su campaña. El próximo lunes será el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien lo hizo ayer. 1 hora y media de intervención de Pence, una repetición de su discurso de más temprano hoy, en el que anunció su campaña, en el que se distancia de Trump, pero critica una posible acusación contra Trump por manejo de documentos, en el que se distancia del expresidente, pero dice que apoyará a quien gane la candidatura republicana, aunque dice estar confiado de que eso no ocurrirá en el caso de Donald Trump. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el análisis de lo que deja este foro presidencial republicano con Mike Pence.